con helicópteros Apaches y drones a posiciones de la milicia libanesa dentro de territorio libanés. Hasta el momento, el gobierno libanés insiste en que Hezbollah no va a actuar, no va a entrar directamente en la guerra que libra Israel con Gaza, pero sí que ha advertido de que si hay algún tipo de amenaza o de agresión en su territorio, pues entonces se produciría una extensión del conflicto. Hasta por 30 puntos diferentes consiguieron entrar los milicianos de Hamas penetrar en esa franja de Gaza, un fallo de seguridad colosal. Triana. Vamos a ver, llevamos meses en los que toda la tensión y toda la atención del conflicto palestino-israelí estaba centrado en Cisjordania. Eso llevó a que la preocupación del gobierno israelí fuese en Cisjordania. Parece que hubo incluso hasta desvío de recursos, de fuerzas, de militares a Cisjordania. Y se quedó desprotegida la frontera o los límites con Gaza, donde se presuponía que llevábamos una temporada en la que jamás había adoptado una postura pragmática, en la que intentaba por lo menos conseguir la confianza de Israel para que se le concedieran permisos de trabajo a la población que hay allí, porque a pesar de todo hay gente que cruzaba la frontera para trabajar en Israel y en Cisjordania. Es más, en el conflicto último que hubo en agosto de 2022, en el que se enfrentó la yihad islámica palestina con Israel, jamás no intervino. Entonces eso creó una sensación de que el conflicto que habíamos visto en abril de 2021, en que sí se había enfrentado Hamas a Israel, el daño que le había causado Israel a la infraestructura de Hamas y a los líderes de Hamas era tan considerable que Hamas había considerado que era mejor no tener un enfrentamiento con Israel. La cuestión es que los portavoces de Hamas dicen ahora que eso simplemente había sido habían dejado confiarse a Israel durante este periodo porque habían estado preparando su respuesta a ese último enfrentamiento del 2021. Luego tenemos fuentes que dicen que desde Egipto se hizo un aviso. Lo que pasa es que esto termina siempre en la mesa de un decisor político. Es decir, puede haber informes de inteligencia que hablen de una amenaza, pero la decisión última la tenía un gobierno. Puede que incluso no llegue ni a Netanyahu. Bueno, a lo mejor quedan pues, en manos de un ministro que hemos visto que su prioridad era absolutamente proteger los campos de colonos en Cisjordania. Entonces, esos avisos de se minusvaloró la amenaza, no se le dio importancia y además hubo un desvío de recursos. Es decir, que a veces no solamente es que los espías, los agentes de inteligencia, los analistas no hagan su trabajo, sino que a veces simplemente esto termina en la mesa de un político que tiene que tomar una decisión. Porque al fin y al cabo es a qué problema se le designan recursos, a qué problema se le designa presupuesto, hombres, tiempo, energía. Y eso, pues porque al fin y al cabo los recursos siempre son limitados y hay que tomar prioridades. Pues aquí las prioridades estuvieron claras. Y eso llevó evidentemente a la situación. Y además es clarísimo que cuando termine este conflicto y cuando se asienten